¿Te olvidaste? Buenos días con todos, ¿cómo les va? ¿Se me escuchan? Buenos días, Inge. Buenos días, Inge. Vamos con la lista, entonces. Está Juan Sebastián Altamirano. Andrés Armijos. Debbie Ayala. Presente. David Balseca. Presente, Inge. Michelle Chacón. Presente. Mateo Coral. Germán Criollo. Daniel González. Presente, Inge. Iván Gordillo. Presente. Jarison Guerra. Presente. William Guzmán. Presente. Camila Aro. Presente. Isaac Jaramillo. Kenny Pavón. Presente. ¿Pavón? Sí, presente. Yo. Pablo Padillo. Presente. Giovanni Solano. Saratito. Buenos días, Inge. Presente. Yo. Saratito. Presente. Brian Velasco. Presente. Bueno, no se olviden que el examen con ustedes está para la siguiente semana, ¿no es cierto? Sí. Inge, una pregunta. Jueves 22, ajá. Las últimas dos clases no les ha subido todavía a la plataforma los videos. Ah, ya, sí. Ayer estaba subiendo los de hidráulica, hoy he de subir los suyos. Listo, muchas gracias, Inge. Inge, el examen es el 22, el jueves 22. Sí, jueves 22 quedamos. Ya, gracias. Ya. Entonces hoy al final de la clase hacemos algún repaso a manera de la tutoría para que todos estemos en la misma línea. Estábamos nosotros haciendo los análisis de pozos profundos. Ya vimos toda la parte teórica. Con ustedes empezamos a hacer el ejercicio. No, lo dejamos solo planteado. Ah, ya. Entonces, bueno, tenemos ya plantado el ejercicio. No se olviden, era un pozo profundo para un caudal de 50.47 litros por segundo, en donde conocemos la estratigrafía como está aquí. Y tenemos ya el detalle de la granulometría del material del acuífero. Entonces, ¿por dónde debemos empezar? Definiendo cuál debería ser el diámetro del pozo. Esto del diámetro del pozo se refiere a la recomendación de la norma para el diámetro de la tubería que debería ir en las partes donde no hay rejilla.
Entonces, si recuerdan, nosotros después debemos diseñar la rejilla, que puede ser continua o puede ser espaciada. En los tramos donde no hay rejilla, colocamos un conducto y este conducto viene dado por el caudal que nosotros manejamos en, en la captación. Entonces, ¿qué nos dice? Nuestro caudal es de 50.47 litros por segundo, que estaría en este rango entre 40 y 80 litros por segundo, lo que significaría que nosotros deberíamos utilizar un diámetro de 40 centímetros o 400 milímetros. ¿Sí? Podríamos decir que este es el diámetro del pozo a perforar. ¿Qué me dice? No, se tienen que, creo que hacer varias iteraciones. ¿Se tiene que qué? No se debería primero, o sea, ver si en realidad es, o sea, hacer varias iteraciones para ver si en realidad es el diámetro de la tubería. Bueno, este diámetro lo cogemos por normativa, por la recomendación de la normativa, en función del manejo del caudal que va a tener el sistema. Entonces, podemos tomarlo como un diámetro confiable. Pero la pregunta va por el lado de la excavación. El pozo, No, tendríamos que hacerla más grande por la capa de grava que tenemos que poner. exacto, nosotros tenemos que considerar también el empaque de grava del que hablábamos. Entonces, nosotros debemos ya considerarlo alrededor de este diámetro. Y en función de eso ya podríamos definir cuál es el diámetro de perforación. Pero sí, este diámetro del pozo está bien, porque es la recomendación que tenemos nosotros en la normativa. Así que con eso sí no tendríamos un problema. Entonces, si ya definimos el diámetro del conducto, debemos como segundo paso determinar si es que se necesita el empaque de grava. Recuerden que había una comprobación que hay que hacer para determinar si es que nosotros necesitamos el empaque de grava. Y nos dice comparando el 40% del material, o sea, la retención del 40% del material, el tamaño que retiene el 40% del material, con 25 milímetros. En esencia, ¿qué nos está diciendo ahí? Si es que nosotros tenemos material más grande, material con tamaño de grava, 25 milímetros es una pulgada, ¿no? Entonces, si ustedes se ponen a analizar con lo que tienen en el ripio, por ejemplo, el tamaño del agregado grueso es 3/4 de pulgada. Entonces ya hablamos de una piedra bastante grandecita. Y esa es la que retiene el 40%. O sea, el 40% del material debería ser mayor a 25 milímetros. Entonces debemos hacer esta comparación. Es que no tenemos este material, que sería un material bastante grueso, debemos generar nuestro empaque de grava. Entonces, en esencia, ¿qué nos está diciendo? Si nosotros tenemos material fino en el acuífero, hagamos un empaque de grava que nos sirva como filtro. O sea, si es que en si es que en el pozo que nosotros tenemos material de 25, o sea, el 40% del material que está en nuestro pozo es mayor a 25 milímetros o igual a 25 milímetros, ya no tendríamos que diseñar un empaque de grava. Exacto, esa es la recomendación, tal cual. Entonces, Listo, va por el lado gracias. del tamaño, ¿no? Mientras más grande el suelo, la capacidad de filtración es mucho mayor. Entonces, se tiene menos erosión del material fino, podríamos decirlo. Entonces, en función de nuestra tablita, nosotros tenemos que hacer una gráfica. Pongámosle aquí. Y en esta gráfica nosotros debemos colocar los tamaños que teníamos de material retenido. Entonces, por ejemplo, nosotros hablábamos de 6, hagámosle aquí, como que este es el límite de 10, este es el límite de 20, este es el límite de 30, y los porcentajes sería
20, 40, 60, 80, un poco más de arriba, 100%. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué nos dice nuestro ejercicio? Nosotros tenemos, por ejemplo, con una abertura de 6, que sería más o menos aquí, nosotros tenemos el 90%. Con una abertura de 8 tenemos el 86%. Con una abertura de 12 tenemos el 70%. Con una abertura de 16 tenemos el 46%. Con una abertura de 23 tenemos el 18%. Por aquí. Y con una abertura de 32 tenemos el 0%. Entonces nuestra curva se forma entre estas líneas, más o menos así. Inge, una pregunta, ¿de dónde sacamos o sea, las aberturas y el porcentaje? Del dato que les di en el ejercicio, del cuadro de granulometrías. Ya, gracias, Inge. Pues con ese hay que dibujarlo y esta sería nuestra curva granulométrica. ¿Sí? Entonces esta es nuestra curva granulométrica. ¿Para qué hacemos este dibujo? ¿Qué creen? Para poder sacar el 40% en donde está el 40% del material. Exacto, ¿no es cierto? Nos vamos a la gráfica, vemos el 40%. Tenemos un punto que estaba en el 46%, entonces va a ser un poquito más abajo. Y nos va a dar más o menos, este es 12, 16, estaría alrededor de entre 17 y 18, diría yo. ¿Qué me dice? Sí, sí, 17, 18. Entonces vámonos por el más grande, ¿no es cierto? Supongamos que este punto es 18 sobre 1000 pulgadas. Entonces, si yo tengo 18 sobre 1000 pulgadas, ¿a cuánto equivaldría esto en milímetros? Tendría que multiplicarlo por 25.4 milímetros sobre 1 pulgada. ¿Y me da cuánto? 0.4572. 0.4572 milímetros. ¿Qué nos dice esto? Que necesita empaque, según yo. Exacto, es Porque, menor a 25, perfecto. Necesita empaque, ¿por qué? porque es menor a 25. Necesita empaque y en esencia tenemos un suelo bastante fino, ¿no? Miren que la diferencia es bastante grande. O sea, Miren, necesita empaque de grava ajá, y el material es finito. el material, claro, exacto, es lo que nos dice la norma. Mira, el material, el 40% del material se retiene en la malla de 45 milímetros, 0.45 milímetros, perdón, que es súper pequeñita, ¿no? ¿Qué significa eso? Que probablemente tenemos una arena fina o una arena media. Entonces nos dice que no necesitamos empaque de grava cuando tenemos más de 25 milímetros, que ya es un ripio. Entonces, en esencia, ya tenemos clarito que es un material bastante fino. ¿Sí está claro para todos? Sí. Sí, Inge. Inge, ¿por qué era el 18? El 18 sale de la gráfica, ¿sí ves? ¿Qué nos dice el diseño? Si es que el 40% de material retenido está en una abertura mayor o igual a 25 milímetros, no necesitamos empaque de grava.
Entonces aquí tenemos que verificar el 40% de material retenido y nos da 18 sobre 1000 pulgadas. Entonces, nosotros decimos que 18 sobre 1000 es igual a 0.4572 milímetros, que es menor a los 25 milímetros y por ende necesitamos empaque de grava. ¿Sí está claro ahí? Sí, gracias, Inge. Perfecto. Entonces, está identificado y después nosotros debemos determinar qué tipo de arena tenemos en el sistema. ¿Cómo lo hacemos? Calculamos cuál es el porcentaje mayor del material según la tabla que nosotros tenemos tenemos de la granulometría. Calculamos la abertura del empaque, multiplicando la abertura del 70% que nosotros tenemos en el material del acuífero, ¿sí? Entonces tenemos que identificar también en el mismo gráfico que hicimos el 70% y generamos estos coeficientes. Si es que estamos hablando de una arena media, para la abertura del empaque de grava nosotros usamos un coeficiente de 5. Si es que estamos usando una arena fina, para la abertura del empaque de grava nosotros usamos un coeficiente de 4. Y para la arena gruesa, nosotros utilizamos un coeficiente de 6. Sí está claro esto, yo sé que a veces es un poquito confuso. Inge, y eso de definir la arena media, gruesa o fina, nosotros lo definimos de acuerdo al material que tenemos. De acuerdo al material que tenemos, exacto. O sea, pero por ejemplo, arena fina, ¿desde qué punto le considero arena media o arena gruesa? Porque nosotros teníamos idea de que arena es lo que en una granulometría es lo que se retiene en el tamiz número 4. Exacto. En este caso, ¿qué nos dice? Aquí les tengo. Si nosotros tenemos entre 6 milímetros perdón, entre 0.06 milímetros y 0.25 milímetros, hablamos de una arena fina. Si es que estamos entre 0.25 y 0.8 milímetros, una arena media, y entre 0.8 milímetros y 2 milímetros, una arena gruesa, para los motivos que estamos definiendo aquí. ¿Sí está claro ahí? Sí, sí, sí está claro. Perfecto, entonces nosotros tendríamos en este caso que ver primero la gráfica. Creo que en la siguiente ya está la gráfica, ahí la vemos. Pero en esencia, en la misma curva que ya tenemos, identificamos el 70% de material retenido. Comprobamos si es que es arena fina, media o gruesa. Y con eso determinamos el coeficiente, aquí porque lo hice más pequeña, el coeficiente que vamos a utilizar para determinar la apertura del tamiz del empaque de grava. Entonces, cuando ya tenemos identificada la apertura, debemos comprobar el coeficiente de uniformidad. ¿Qué es el coeficiente de uniformidad? Un coeficiente que nos dice que no sean demasiado diferentes los tamaños del empaque de grava. Para este coeficiente de uniformidad, nosotros relacionamos el D60 y el D10. El D60 es el diámetro del tamiz que deja pasar el 60% del material del empaque, es decir, el que retiene el 40%. Y el D10 es el diámetro del tamiz que deja pasar el 10%, por ende, el que retiene el 90%. Y la relación de este coeficiente de uniformidad nos debe dar menor o igual a 2.5. Mientras más cercano a 1 esté esta relación, nosotros vamos a tener un coeficiente mucho más uniforme, que significa que el material del empaque de grava va a ser totalmente uniforme. Entonces se busca que sea bastante uniforme, ¿sí? Entonces es mejor que esté cercano a 1. Ahora, ¿creen ustedes que puede ser menor a 1? No, por el porcentaje. No, Exacto, como estamos hablando de los materiales que dejan pasar o de los retenidos, dependiendo desde qué punto de vista lo vemos, no puede ser menor a 1, ¿sí? Entonces nuestro límite sería en este caso un valor de 1. ¿Sí está claro ahí? Acá, por si acaso, acá están los valores en pulgadas. Creo que los otros se me han borrado, pero
El de 0,25 corresponde a 10 sobre 10.000, el de 0,8 a 32 sobre 1000, perdón. Y el de 0,6 habría que calcular y el de 2 también. Entonces, nosotros lo que debemos hacer es ir a nuestra tabla. Mejor, vamos con la anterior que ya teníamos dibujado. Continuamos, hagámosle con la que está acá. Entonces aquí tendríamos ya nuestra tabla, la misma que dibujamos anteriormente, ¿no es cierto? El 90% para 6, el 86 para 8. Teníamos, el de 70 no estaba calculado, pero aquí lo debemos dibujar. El 70% nos va a resultar que está en un diámetro, en un tamiz, perdón, de 12 sobre 1000 pulgadas. Entonces, este valor lo identificamos y lo transponemos a una nueva curva. ¿Cómo lo hacemos esto? Identificando cuál es el coeficiente. Estaríamos hablando de 12 sobre 1000 pulgadas, ¿no es cierto? Nos vamos al pequeño diagrama en donde nosotros identificamos qué material tenemos. Si nos dice que estamos en 12 sobre 1000 y 0,25 es 10 sobre 1000, 12 sobre 1000 va a estar más o menos por acá. ¿A cuánto equivale 12 sobre 1000? En milímetros. Ah, 0.3048. 0,3048 milímetros. Entonces estamos sobre el límite de arena fina, estamos en una arena media. ¿Está claro ahí? Sí. Entonces si Y si estamos puede, Ajá. puede repetir la parte de la gráfica, porque me confunden en 12 sobre 1000, 18 sobre 1000. A ver. Aquí está la tabla original de la granulometría. La dibujamos a esta granulometría tal cual como lo hicimos anteriormente. Y debemos identificar el punto donde está el 70%. Entonces aquí está el 60, el 80. La mitad de los dos equivale al 70. Si vamos acá abajo, esto nos da 10, 12 más o menos sobre 1000. Entonces los 12 sobre 1000 corresponde al material que retiene el 70%. ¿Sí está claro ahí? Sí, Inge, pero no entiendo eso del 12 sobre 1000. Es que son tamizajes. Hay, Están dados en pulgadas, entonces es una forma de medir 12 sobre 1000 pulgadas. ya. Inge, y de ahí como dijo que le pasábamos a la otra curva. En eso estamos. Primero aclaremos que todos estemos en la misma onda de lo que es la definición del material, ¿no es cierto? Sí está claro para todos por qué sería una arena media. Sí. Ya, ¿no es cierto? Entonces el que retiene el 70% es 12 sobre 1000, está en el rango de arena media. Entonces nuestro material es una arena media y utilizamos un coeficiente de 5. ¿Para qué nos sirve este coeficiente de 5? Para transponerlo y generar una nueva curva. Y esta es la parte que a veces genera dudas. Nosotros tenemos las gráficas y lo que hacemos es a esta gráfica de granulometría generarle una paralela. ¿Cómo va a ser esta paralela? Pues determinamos cuál sería el nuevo diámetro del 70%. Entonces, el diámetro del 70% o el tamiz del 70% va a ser igual al 12 sobre 1000, que es el que tiene nuestra curva granulométrica, multiplicado por el factor que es 5. Esto nos da 60 sobre 1000
¿Y esto es igual en milímetros a cuánto? Dije, voy a regresar un segundito a la diapositiva anterior, por favor. Pues Ya, otra vez gracias. lo tienes. Ya. Entonces, ¿cuánto me da 60 sobre 1000? 1.524. 1.524 milímetros. ¿Sí? Entonces, este de aquí va a ser el tamiz del 70% para el empaque de grava. No sé si me siguen con eso. Dije, ¿por qué había multiplicado por 5? Porque es una arena media y el 5 es el coeficiente que corresponde a una arena media. ¿Sí? Eso está en la diapositiva anterior. Si es que es arena media, que vimos que era arena media, el coeficiente es 5 por la abertura del material del acuífero. ¿Sí me siguen ahí? Sí. Sí. Entonces, este de aquí corresponde a 60 sobre 1000. Le pongo en una nueva gráfica. Esta nueva gráfica va a ser la que corresponda al empaque de grava. ¿Y qué debo hacer? Simplemente generar la misma curva, o sea, una paralela a la de acá, con este punto como base. ¿Sí está claro eso? Sí, Entonces, si en el original teníamos que el 70% equivalía a 12 y el 86 a 8, ¿a cuánto debería equivaler el 86 en la nueva gráfica? ¿Qué me dice? debería ser 8 por 5. 8 por 5 no, porque ahí nos daría 40. Eso es lo que quiero. Estoy diciendo una paralela. Entonces, en esencia, lo que están haciendo es mover esta curva una distancia igual de 12 a 60, 48. O sea, 48 unidades de tamizaje a la derecha. Entonces, si yo tengo que para el 86% me disminuye 4, ¿sí? O sea, pasa de 12 a 8. Acá debería disminuir 4, pasa de 60 a 56. La de 90%, si pasa del 70% que es 12 al 90% que es 6, hay 6 unidades de diferencia. Entonces el 90% de acá, ¿a cuánto debería ser igual? 54. 54. 54, perfecto. Lo mismo acá. El del 46% baja desde el 74 unidades, el del 46% de acá debería ser 64. 64. ¿Sí? Dije, voy a volver a repetir. Se me quedó el internet y no entendí. Pues decía que en esencia lo que hacemos es, de este punto del 70%, yo genero una paralela a la curva granulométrica desplazada para acá, 5 veces el tamaño del tamiz del 70. 5 veces el tamaño del tamiz del 70 sería pasar de 12 sobre 1000 pulgadas a 60 sobre 1000 pulgadas. ¿Por qué 12 por 5, 60? Entonces, este punto se traslada acá. Entonces, estamos viendo, por ejemplo, este de aquí, que es el del 18%. Del 70, en donde tenemos una abertura de 12 sobre 1000 pulgadas, pasamos al 18, donde tenemos una abertura de 23 sobre 1000 pulgadas. Entonces, entre 12 y 23 hay una diferencia de 11, ¿sí? Sube 11. Entonces, acá tengo para el 70%, 60. Si debería subir esas 11, aquí tendría 71 sobre 1000 pulgadas. ¿Sí está claro ahí? Sí, gracias. Ujú. Y lo mismo, para llegar al 0, tendríamos 20 de diferencia, que sería 80 sobre 1000 pulgadas.
Sí está claro para todos. Entonces, en esencia, simplemente le trasladamos o le desplazamos a la curva granulométrica. ¿Qué me dicen? ¿Estamos claros? Inge, o sea, el primer punto que se obtiene de la curva del empaque es el del 70% que se multiplica por 5, ¿verdad? Exacto. ¿Por qué por 5? Por lo que es arena media. Exacto, porque es arena media, nosotros usamos el factor de 5 y 12 por 5, 60. Sí, y a partir de ese punto hay que ver la diferencia que hay en la anterior curva para seguir trazando la nueva curva. Exacto, claro, porque en esencia es una paralela, ¿sí? Eso les hago hincapié porque no es lo mismo decir cojo 23 y le multiplico por 5 también, ¿no es cierto? Ajá. Entonces, en esencia, solo le trasladamos a la curva una distancia igual a la que corresponda de acuerdo al 70% de material retenido. ¿Estamos ahí todos más claros? Sí, Perfecto. Entonces, para sacar el coeficiente de uniformidad, nosotros decíamos que teníamos, ¿qué relación? de 40 sobre de 10 creo que era ahí. Y 60 sobre De De 10. 60 60 sobre sobre 10. de 10. Perfecto. Pero dijimos que el de 60 corresponde al que retiene el 40% y el de 10 corresponde al que retiene el 90%, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué valores tendríamos ahí? Sería 54. 54 corresponde a cuál? Ah, no, al de 10% sería Al sobre de 54. 10, perfecto. Y el del Y el 60, otro, que corresponde al que retiene el 40%, tendríamos que obtenerlo de la misma gráfica, ¿no es cierto? Entonces nos vamos al 40%, nos da más o menos por aquí, y eso equivale 65. a 65, tal vez un poquito más, porque parece que mi línea está medio chueca. Por ahí 65, tal vez 66. ¿Cuál dirían ustedes? 66 tal vez, porque está un poco más pegado al 70. Sí, en esos casos, cuando nos genera duda, tal vez irnos por el superior, porque nos genera mayor diferencia, ¿no? Entonces, ¿cuánto me da 66, 66 sobre 54? 1,22. 1.22. La comparación era respecto a 2.5, entonces esto es menor a 2.5, está correcto, y vemos que es cercano a 1, que decíamos que es mejor, ¿no? Porque eso significa que el material del empaque de grava va a ser bastante uniforme. Entonces, ¿sí está claro ahí? Sí, que sí está claro. Ya. Entonces, con esta curva granulométrica, nosotros lo que debemos hacer es solicitar en el laboratorio que nos preparen un material que corresponda a esta distribución. ¿Sí? Entonces, mediante procesos de tamizaje, ahí se nos hará un equivalente, ¿no? De forma que nosotros ya podamos tener ese material. ¿Sí está claro ahí cuál sería el proceso? Y el 66 lo sacaron al ojo. No, o sea, ahorita un poco al ojo, pero lo medimos, ¿no? El 40% nos da un poquito más de arriba, parece de la mitad, o tal vez de la mitad, entre 60 y 70. ¿Sí? Sí, gracias. De ahí sale. No se olviden entonces que de ahí es el porcentaje que deja pasar, ¿no? El de 10 y el de 60. Aquí está exactamente lo que hicimos, ¿no es cierto? Se le traslada y tenemos la gráfica. ¿Hasta ahí alguna duda, alguien? Dije, ¿para qué se ponía lo del material de empaque? ¿Para qué se ponía? Para que funcione como un filtro. En esencia, que evite que ingresen demasiado material fino al pozo. Entonces el empaque de grava lo que hace es generar una especie de mejoramiento del suelo, digámoslo entre comillas, ¿no?
en donde nosotros colocamos este empaque para que se retengan los materiales finos y no ingresen a nuestro pozo. Porque si empieza a haber demasiado ingreso de sedimentos, primero se va a empezar a erosionar las paredes del pozo y después esos sedimentos se van a acumular en el fondo del pozo y pueden ingresar a la bomba. Entonces, de ley va a pasar algo de sedimentos, pero la idea es limitar al máximo este ingreso de sedimentos. ¿Sí está claro por ahí? Sí, gracias. Perfecto. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Debemos obtener cuál es la abertura de la rejilla. ¿De qué depende la abertura de la rejilla? De la apertura que retiene el 90% del material. ¿Sí? Hablando del empaque de grava, ¿perdón? Una pregunta, ¿podríamos ver cómo es el armado de los pozos, de estos pozos? Porque no entiendo muy bien dónde iría la rejilla. O sea, una revisión de cómo es esquemáticamente cómo se arman estos pozos del diámetro y de dónde va el... Yo creo que tenía por aquí una imagen. Esta de aquí. Entonces, aquí está. Esta de aquí es el filtro rejilla. Este que tiene como las aperturas. Entonces, ¿qué se debe hacer? Este es el diámetro que calculamos nosotros que equivale a 40 centímetros o 400 milímetros. Y aquí, alrededor de este, se debe colocar el empaque de grava, que es lo que está aquí medio a su lado. Sí. Y después suele colocarse también un relleno aquí se me fue el nombre, pero es un empaque, que ya no viene a ser el empaque de grava, porque el empaque de grava tiene la característica que nosotros mandamos a preparar esa granulometría, sino simplemente generamos un relleno con otro material para que le dé estabilidad al sistema. Entonces, ¿qué pasa? Acá abajo yo tengo el espacio donde va a estar mi bomba, donde van a acumularse los sedimentos, que recuerden, dijimos que tiene que estar ya libre en la parte del fondo un espacio considerable para la acumulación de sedimentos. Y encima está la bomba. Entonces, la rejilla tiene una forma circular, más bien dicho cilíndrica sería, con una sección transversal circular, y estos cilindros se lo colocan dentro de la capa del acuífero, porque aquí está la capa freática, entonces esto es el acuífero. O sea, sería prácticamente como perforar el tubo para que ingrese el agua. Sí, pero no le perforamos, sino lo que tenemos es una rejilla que tiene el mismo diámetro del tubo, porque aquí va a haber tubo, pero ya viene con perforaciones. Por eso les decía, las perforaciones mandarlas a fabricar suele ser muy caro, entonces nos toca habituarnos a lo que venda el fabricante. O Entonces, sea, en esencia, viene una rejilla, normalmente va a ser metálica, que se acopla al tubo. O sea, que tiene el mismo diámetro del tubo. la rejilla se conecta en el tubo, porque la rejilla para que ingrese el agua tiene que tener ahí ser hueco, esa parte de Exacto, ahí. Entonces, tiene dos acopla al tubo, huecos. es como un accesorio del tubo. Exacto. Ya lo entendí. Muchas gracias. Y puede haber tramos. Recuerden que nos decía que la rejilla tiene que cumplir un porcentaje de la altura del acuífero, que estaba creo que entre el 70 y 80%. Entonces, ni siquiera todo el espacio va a estar con rejilla. Entonces, puede ser mediada la rejilla y tener tubo arriba y tubo abajo, o podría ser saltada, ¿no es cierto? Un pedazo de rejilla, un pedazo de tubo, un pedazo de rejilla, un pedazo de tubo, hasta completar el porcentaje requerido. Entonces, claro, de esa forma nosotros tenemos la parte del tubo en donde no vamos a tener agua que ingrese, pero el tubo nos va a ayudar a que se genere estabilidad en el pozo, ya que a que podamos sostener nosotros este material de relleno. Dije Y el una agua va a pregunta. filtrarse por la rejilla hasta acá, a la parte que va a estar llena de agua, ¿sí? ¿Y cómo se coloca la capa de grava? O sea, primero mando el tubo y después la capa. Claro, primero la rejilla con el tubo y después las capas. Y no Esa se es la parte más compactan ni nada. complicada. No la puedes compactar en esas profundidades realmente, por eso funciona como un filtro. Ya. Entonces esa es la parte, yo diría, constructiva más complicada. Déjame ver si encuentro algún video acerca de esto
Ahí les podría poner para mañana. Pero déjenme ver, realmente no he buscado el video acerca de esto. Pero sí estamos claros. Sí, sí estamos claros. Listo, entonces, como les decía, el siguiente paso es buscar la abertura de la rejilla, en donde nosotros la vamos a definir como la abertura que retiene el 90% del material del empaque de grava. Entonces vamos a nuestra curva y definimos cuál es el 90%. Eso ya lo teníamos acá, ¿no es cierto? En esta curva, vamos, tenemos el 90%, que es esta de acá, que tiene un tamaño de 54 sobre 1000 pulgadas. Entonces esa va a ser la abertura de la rejilla. Después tenemos que generar un cálculo en donde vamos a determinar cuál es la longitud mínima de la rejilla. Inge, voy a regresar un ratito a la anterior diapositiva. Claro. O sea, con el del 90% ya sabemos la abertura, ¿no es cierto? Solo le proyectamos. Exacto. Ahí, gracias. Es 54 sobre 1000. Entonces, calculamos la longitud mínima. Para la longitud mínima nosotros necesitamos determinar el área neta de la abertura de la rejilla, que viene dada por el fabricante. Lo que les decía, no va a ser nada fácil que mandemos nosotros a fabricar la rejilla. ¿Por qué? Porque se vuelve demasiado caro. Entonces, nosotros vamos a utilizar esta área neta en función de lo que nos ofrezca el fabricante. Nos dice que para este caso vamos a utilizar un área neta de 144.44 pulgadas cuadradas por pie, que nosotros le debemos transformar a centímetros por metro, centímetros cuadrados por metro, porque estamos manejando unidades internacionales. Entonces, después necesitamos, en función de la permeabilidad, nosotros identificar cuál es la velocidad óptima de entrada del agua a la rejilla, para poder aplicar la ecuación. Si recuerdan, la ecuación del área, no les he puesto acá, es el área va a ser igual a 1000 por el caudal sobre la longitud por la velocidad, ¿no es cierto? Entonces, debemos identificar primero cuál es la velocidad en función de la permeabilidad. ¿Recuerdan cuál era la permeabilidad que teníamos en el acuífero? Ahí no nos dice que K es igual a 20, Inge. K es igual a 20 era el dato que nos daba, ¿no es cierto? Entonces, si K es igual a 20, ¿cuál sería la velocidad? 1.5 centímetros por segundo. 1.5 centímetros por segundo. Entonces, este de aquí es un dato, ¿no?, que nos estaba dando el ejercicio. Esto lo tenemos que obtener mediante el análisis del material del acuífero, de donde también obtenemos la granulometría. Entonces, tengo la abertura que son 144.44 pulgadas al cuadrado sobre pie, que me da Inge, cuánto en centímetros cuadrados por metro, perdón, ¿sí? yo tenía una pregunta. Nosotros entramos con el 90% de lo que calculamos en la granulometría para la abertura, pero de ahí el fabricante es el que te da el área neta. O sea, nosotros solicitamos con una abertura de tanto y nos tendrían que dar el área neta de eso. Exacto. Ujú. La abertura son los huequitos que tendría la rejilla. Entonces, como los huequitos son los mismos que se utiliza para los tamices,
Por eso aquí se trabaja un poco en pulgadas, porque la mayoría de estos elementos vienen en pulgadas, es como los tubos. Los tubos no vienen de 100 milímetros exactos, sino de 4 pulgadas. Es por la unidad inglesa que en eso prima y ha sido la que generó los dimensionamientos. Entonces, nosotros determinamos la abertura que queremos y para esa abertura el fabricante nos dice, tengo esta área neta de aperturas en la rejilla. O sea, ya el área neta nosotros le calculamos en área sobre una unidad de longitud. Por ejemplo, aquí está en pulgadas al cuadrado sobre pie. También podríamos pasarle a centímetros cuadrados por metro. Exacto, que es lo que deberíamos hacer para poder trabajar con las mismas unidades. Si es que ahorita yo tengo solo pasada a centímetros cuadrados sobre pie Bien, también, que es 366,87. claro, Sale luego 1203,67. 1203,67 centímetros por metro a centímetros cuadrados por metro. Centímetros cuadrados. Ah, no. Centímetros Verifica. cuadrados, ¿verdad? Claro, Ajá, ujú. O sea, esto de aquí sería por por Serían 25. un pie 3000, sobre... 3057,30. A ver, no estamos ahí, entonces sería 3000, ¿cuánto? 3057,30. 57,3. Ya. Bueno, pues esto sería sobre un pie sobre 0.3048 metros. Y por 254 al cuadrado. ajá, 254 cuadrados, centímetros cuadrados sobre una pulgada cuadrada. Sí, está claro eso para todos, ¿no es cierto? ¿Y de dónde había Entonces, salido el área neta? ¿De dónde había salido el área neta? es área comercial. Lo tomamos aquí como un dato. O sea, es la que te vende. Entonces esa te la dan como un área comercial. ¿Sí está claro ahí? Sí, pero no depende nada de lo que hemos calculado antes, no depende de la abertura de la malla. No, la abertura de la malla nos da el tipo el tamaño de abertura que queremos usar, pero lo que nos ofrece el fabricante, o sea, qué cantidad de espacios libres hay por cada cantidad de longitud de la rejilla, eso nos la da el fabricante. Ya dije, gracias. Perfecto, entonces esta ecuación debería quedar en función de la longitud, como longitud es igual a 1000 por el caudal sobre el área por la velocidad. Entonces sería 1000. El caudal nuestro era, ¿cuánto era? 50,47 creo litros por segundo. Sobre el área que sería 3057,3 centímetros cuadrados por metro. Y por la velocidad que era 1,5 centímetros por segundo. ¿Sí? ¿Qué estamos? Sí. ¿Cuánto nos daría ese dato? Tengo una pregunta. Ajá. O sea, ¿el área efectiva es igual que el área neta? Claro, Ya. es el área de los orificios que tenemos en la rejilla. Y el tema de las unidades, ¿cómo es de aquí? Porque no me daría por unidades, pero me da 11,0005, pero las unidades no sé cómo se despejarían o terminarían. Porque tengo ahí litros por segundo y estoy buscando una longitud y los litros no tienen con qué irse prácticamente. Sí, en este caso es una ecuación ya empírica
Entonces, claro, Con los, tenemos aquí caudal, acá tenemos velocidad. con los 1000 le transforma a metros cúbicos por segundo, ¿verdad? Los 1000 multiplicados por ahí. A metros cúbicos por segundo, claro, de los litros. Entonces, en esencia, lo que tenemos es caudal sobre velocidad y acá tenemos la longitud. Entonces, estamos dividiendo prácticamente caudal sobre velocidad, nos queda área, ¿no es cierto? Y área sobre Longitud nos queda. la longitud, que es la longitud que tendría toda la rejilla, por el hecho de que nosotros estamos utilizando esta área también por cada metro de longitud, Sí. con este valor de acá. Entonces, si este está en la apertura en centímetros cuadrados por cada metro de longitud, nosotros deberíamos tener la longitud en metros. Sí. Si Me da me sigues más o menos 11,0. por ahí. Ajá, me da la longitud de 11,005. Entonces tendríamos 11 metros de longitud. ¿Sí? Ahí sí me seguiste el cambio. Porque claro, le estamos pasando los litros por segundo con este compañero a metros cúbicos. Y aquí como tenemos en centímetros cuadrados el área y la velocidad en centímetros, lo que mandaría es los metros de acá abajo. Claro, o sea, es que O sea, o sea, haciendo estamos análisis, multiplicando el área efectiva que está en centímetros cuadrados por, Ujú. eso, por cada metro. Y por la velocidad que está en centímetros por segundo. Entonces, si multiplicamos eso, nos da centímetros cúbicos por metro segundo. Tendríamos que transformar los Ujú. metros a centímetros y ahí ver qué pasa. es que ajá, haciendo como sale ahí, salen metros a la cuarta sobre centímetros cúbicos. Tendríamos que transformar los centímetros cúbicos a metros para ver cuánto salen metros. Es que ahí ya se te va. Es que lo que pasa es que esta área está en centímetros. Sí, porque es el área efectiva del Sí, pero paso o del sea, agua. si le hace como está multiplicando y el análisis de unidades, al final le quedan metros a la cuarta sobre centímetros cúbicos. Ujú. Y ya, eso Pero, no tendré que pasar los centímetros cúbicos a metros para que me quede todo en metros. O sea, metros a la cuarta sobre metros cúbicos y me queda todo en metros. ajá, eso iba a decir. Justo metros a la cuarta sobre centímetro cúbico. Si pasamos centímetros cúbicos a metros, ya te da en metros. A ver, pero multiplícale y verás cuánto te va a dar. Háganle la transformación para ver. Creo que sale muy. O sea, no, va a salir absurdo. Se va a Estamos dividiendo desproporcionar un montón. totalmente porque estás dividiéndole ¿para cuánto? O- Para 1 millón, creo, no, Ajá, para, sí, porque es al cubo. Sería ujú. 10 Multiplicar. al cubo, 6, 10 a la sexta, 1 millón. En esencia, lo que habría que ver es que esto de aquí es centímetros cúbicos por segundo y esto es lo que marcharía acá. Entonces, este factor es el que tenemos para transformarle al área equivalente, porque el área no es un área completa, sino es el área de los espacios por donde va a circular el agua. Entonces, se eliminarían todos los centímetros y este metro de acá es el que manda, porque este es el área que tiene la rejilla por cada metro de longitud. No sé si me siguen ahí, yo sé que es medio confuso. Ah, claro, es que normalmente si multiplicamos por 1000 los 50,47 nos debería dar en metros cúbicos, no Ujú. en centímetros cúbicos. Pero aquí en litros, el de litros que son centímetros cúbicos, lo eliminamos con los centímetros cuadrados y el centímetro de acá. ¿Sí me Sí, siguen? ya. Sí, o Entonces, sea, por eso la que manda como unidad de medida es la longitud de aquí. claro, además que es lo que tiene más sentido de las que te pueden salir. Ajá, exacto. Sí, es por la unidad en la que viene el área, esa es la parte un poco confusa. Pero si me siguen, por eso el caudal en centímetros cúbicos por segundo, que sería, y aquí tenemos centímetros por metro, centímetros cuadrados por metro y centímetros por segundo. Entonces ahí mueren los centímetros cúbicos, los segundos, y la que manda es el metro.
el área efectiva. ¿Sí? Sí, sí está claro. Ya. Entonces esta longitud nos dice 11.005 metros. Esta es la longitud mínima obtenida a través de esta ecuación en donde relacionamos velocidad óptima y área efectiva. Pero ¿con qué deberíamos comparar esta longitud mínima de la rejilla? Con la del pozo. Con la longitud que nos daba la norma. Recuerdan que teníamos porcentajes para identificar qué área por lo menos debería estar cubierta. Entonces, si hablábamos nosotros que un acuífero tiene más de 15 metros, ¿se acuerdan? Vamos a la diapositiva. Acá estamos. Primero estamos hablando de un acuífero confinado o no confinado. ¿Qué me dice? Sería uno combinado. Confinado, ¿no es cierto? Porque está, vamos a la gráfica, está confinado, ¿no es cierto? Tenemos aquí una arcilla limosa encima que es impermeable. Y aquí está nuestro acuífero, que nos dice que es una arena, o sea, nuestro acuífero es homogéneo. Entonces vamos a lo que nos decía la norma, acuíferos confinados y homogéneos. ¿Qué espesor tiene nuestro acuífero? 20 metros. ¿Es mayor a 15 metros? Perfecto, sí. Entonces nos dice se colocará la rejilla en por lo menos del 80% del espesor. Entonces vamos a nuestro ejercicio. Ya. Y nos dice, acuífero confinado homogéneo mayor a 15 metros se colocará por lo menos en el 80% del espesor. Nuestro espesor M es de 20 metros. Entonces, la rejilla tendrá una longitud de por lo menos el 80% de 20 metros, que me da 16 metros. ¿Sí? Entonces yo aquí tendría que generar una comparación entre 16 metros y la otra longitud de la rejilla que acabé de calcular, que era 11.005 metros. De estas, obviamente, ¿con cuál me quedo? Con la de 16 metros. Con la mayor, ¿no es cierto? Me quedo con la longitud de 16 metros. ¿Sí? Y ahí tengo que definir si le centro a la rejilla o le separo por tramos. ¿Qué me dicen ustedes? Podríamos separarle por tramos. Podríamos separarle por tramos, ahí sí ya depende de nosotros. Entonces, O si centrarle tenemos, también para que salga la parte desde abajo, salga con tubo, en el centro los 11 metros y en la parte de arriba con tubo. exacto, ahí sí ya depende del criterio que manejemos nosotros. ¿Qué me dicen ustedes? Yo le haría centrado ahí. Sería más fácil. Entonces, le colocamos centrado. ¿Sí? Entonces, ¿qué tendríamos nosotros? Aquí está nuestra capa del suelo, nuestra capa de arcilla y nuestra capa de la cueva. Entonces, nosotros vamos a tener nuestro pozo acá. Vamos de nuestro nivel freático que estaba por aquí. Me parece que el nivel freático estaba como a 20 y pico de metros. ¿Cuánto era? 22. 22.9. 29 metros. Nuestro espesor de la capa 40. arenosa era de 20 metros. Y de la arcilla 40. Sí. 40 metros. Entonces nuestro pozo tiene que ir así. Nosotros de estos 20 metros podríamos, me dijeron, Pero dije, si no estoy mal, es desde
donde empieza el nivel freático para abajo, los 40. Los 40. Si no estoy mal, ajá. Así tengo que ver. Sí, ahorita yo lo estoy viendo. O sea, esta distancia. Sí. Sí, ahorita no lo estoy viendo el gráfico. Yo se lo explico. Entonces, el diámetro del tubo, quedamos en que era 40 centímetros. El diámetro del pozo, ¿de cuánto debería ser? Tendríamos que sumarle lo de la grava. Exacto, ¿de cuánto lo definimos el empaque de grava? ¿O no lo definimos? Si no lo definimos, pongámoslo ahorita. Dijimos que tenía que tener un espesor el empaque de grava entre 7 y 20 centímetros. ¿Cuánto le pondríamos? Podríamos poner uno intermedio. O sea, Sí, que esté porque entre 7 y 20 milímetros. Sí. ¿por qué era entre 7 y 20? Esta es la recomendación. Eso ya es por normativo. Ya. O sea, el ancho, ¿verdad? Porque de ahí el tamaño de la grava le definimos como 1,22. Exacto, ese es solo el espesor de la grava. Ya. ¿Cuánto le O sea, pondríamos? podríamos también escoger el valor de 20, ya que es súper fino el suelo y con eso voy a generar un mejor Ujú. filtro. Podría ser un buen criterio, ¿no? Tenemos un suelo bastante fino, podemos coger 20, si me dicen ustedes. Perfecto. Eso significaría que el Inge, ¿cuánto diámetro era? ¿Cuánto total, decía la norma que iba? Disculpe. entre 7 y 20 son los rangos. Entonces tendría 40 más 40, me daría un diámetro de 80 centímetros. O sea, aquí tendría yo 80 centímetros, ¿no es cierto? No sería 60, Inge, porque sería 40 más 20 el diámetro Pero total. tenemos dos lados. Ah, sí, sí, sí. Ujú. Listo, Inge. Perfecto. Entonces 80 centímetros. ¿Sí? Ese Ya sería el diámetro del tubo más el espesor del perdón, empaque de grava. más el empaque de grava. Ajá. Hay un criterio que mencionaba Pablo, es que nosotros podríamos decir que el material es bastante fino, entonces preferimos irnos por un espesor bastante, el espesor máximo, para que genere una buena filtración del material fino, que me parece un criterio bastante lógico. Entonces, nosotros deberíamos tener tubo en la parte inicial, y podríamos poner que en la parte baja va a estar nuestra rejilla. Me dijeron centrada, pues tenemos 20 metros. Y podría dejar 2 metros libres arriba y 2 metros libres abajo. Y en esta parte que vaya tubo. Inge, pero no tendríamos que dejar 11 metros en la parte de abajo. O sea, mínimo 11 metros. ¿Por qué 11 metros? Porque no fue lo que calculamos, que la mínima que puede tener de longitud es de Claro, 11 metros. la mínima es 11, pero por el otro lado nos recomiendan por el 80%, que es 16. Entonces por eso elegíamos entre 11 y Ah, 16. La más grande es 16. Entonces nosotros teníamos la opción de ponerle, sería la centrada, la rejilla, o la otra por tramos. Entonces me dijeron sí. centrada, entonces en este caso estaría centrada la rejilla aquí. El empaque de grava, debería ir en toda esta zona de aquí. Y normalmente recomendaban ponerle por lo menos 80 centímetros por encima. Se habla de la rejilla, pero yo les diría del acuífero. Ahí sí ya depende del criterio, cómo lo quieren manejar ustedes. Podría ser solo sobre la rejilla el empaque de grava. Yo les diría preferible que esté sobre el acuífero.
Ahí es criterio suyo. Todo lo que sería el empaque de grava. Y en la parte superior nosotros teníamos el estabilizador de formación, ¿se acuerdan? Sí, Entonces es material podríamos, que ajá, ponga acá arriba le estabilidad. ponemos un estabilizador que dependía de la apertura de la rejilla. Nuestra apertura de la rejilla estaba, ¿de cuánto nos dio? 54 creo que era. 54 pero pulgadas sobre 1000, ¿no es cierto? En milímetros, ¿cuánto Claro, sería? 54 sobre 1000. Ajá, 54 sobre 1000 pulgadas, que en milímetros nos da cuánto. 1.37. 1.37 milímetros. Si nos vamos a la tablita que teníamos, aquí, en esta tablita, 1.37 estaría entre 1.02 y 1.52. Entonces el material debería estar entre 1 a 3.18 milímetros. ¿Sí? Entre 1 y 3.18 milímetros. Entonces ese material simplemente lo cogemos en ese rango y lo utilizamos como un estabilizador para el resto del sería del exterior del pozo, por así decirlo. No se olviden también que la recomendación siempre era generar una superficie con concreto en la parte inicial. Eso nos sirve para estabilizar y impermeabilizar, por así decirlo, la parte inicial del pozo. ¿Sí estaríamos claros hasta ahí? Ujú. 0,8 arribita del empaque de grava. O sea, me acuerdo que era arriba del empaque de grava hay que dejar 2 metros y abajo también 2 metros, ¿verdad? Aquí en este gráfico, Ajá. los 2 metros es encima de la rejilla, pero el empaque de grava, a ver, la recomendación es que de la rejilla el empaque de grava por lo menos suba 80 centímetros. Pero yo les diría, si es que hay la posibilidad, sobre el acuífero le dejaría los 80 centímetros, ¿no? Porque tengan en cuenta que aquí hay nivel freático más alto. Pues la idea sería que el empaque de grava sirva como un filtro en una parte más alta, porque el agua también, sabemos que es impermeable esto, pero ya en la realidad sí va a tener cierto movimiento, ¿no es cierto? El agua. Entonces, para que sirva como un filtro de mejor manera en esta parte antes de la rejilla. ¿Sí me siguen con eso? Dije, ¿y la Ya. bomba tendríamos que localizarle en la parte de los 2 metros de la parte de abajo? En la parte inferior debería estar la bomba. Y en ese mismo sector deberíamos tener un sedimentador o algo así. Un espacio para sedimentos. Normalmente se recomienda que esto de aquí tenga 3 metros. Sí, aquí le estamos dejando 2, podríamos subirle 1 metro más. Dependiendo, hay que ver qué pasa con el suelo de acá abajo. Pero este espacio ya sería muerto porque es un espacio para que se acumulen los sedimentos. Inge, una pregunta. Por ejemplo, si hubiera tenido el acuífero de 30 metros, el 80% me da 24. Entonces Ajá. tendría dos abajo, dos arriba y me da 28. Entonces Entonces ahí te tendría que tocaría ser dejarlo más grande, los espacios. 26. Es que ahí, si te dice 24 es por costos más eso, ¿no es cierto? Si tienes 24, podrías dejarle 3 arriba y 3 abajo, por ejemplo. ¿Sí? O podrías poner, no sé, 8 metros de rejilla y 1 metro de tubo, 8 metros de rejilla, 1 metro de tubo y dejar uno arriba, 1,50 m arriba y 1,50 m abajo. O sea, ahí sí ya depende de cómo armemos nosotros nuestro Dije, pero pozo. ¿qué vendría a cambiar si es que le ponemos en el centro o 2 tramos arriba o entre tramos? ¿Qué es lo que cambiaría en el sistema? Realmente no mucho, ¿no? Es la forma en que ingresa el agua. La idea de la rejilla es que permite el paso del agua, ¿sí? Porque recuerden que el resto sería tubo. Entonces, la rejilla va a dejarte el paso de agua. Entonces, algunos dicen, sí, podríamos distribuirle
un tramo de rejilla arriba, dejar un espacio de tubo y otro tramo abajo, por ejemplo. Entonces, y ahí es el criterio, cómo pensamos nosotros que puede ser la mejor forma de que ingrese el agua al pozo. Sí. Porque en general no, o sea, va a captar la misma agua, la misma cantidad, ¿no? O sea, lo Sí, único que va a hacer es más difícil o más fácil de la construir. instalación, exacto, porque estamos cumpliendo todo lo que nos dice la norma, ¿no? Entonces yo les diría, no es algo como para hacerse mucho lío. Hay que ver también tramos de cuánto vende el fabricante, por ejemplo, a veces es por metros, a veces vienen de 3 metros, etcétera, etcétera. Claro, porque si no en todo vamos a tener en este caso tendríamos, si venden de 3 metros, tendríamos que ver cómo le colocamos los 16 metros de rejilla. Exacto. Por Hice otro una lado, pregunta. alguien podría decir, yo pongo toda la altura del acuífero con rejilla. Sí, puedes poner toda la altura del acuífero con rejilla. ¿Qué va a pasar? Se va a encarecer un poco el proyecto, pero va a entrar el agua de mejor manera. Inge, si tuviéramos un acuífero no confinado, ya no necesitaría los 80 centímetros, ¿verdad? No, si es que no es confinado, no se necesitarían los 80 centímetros, pero ahí hay que ir, como les digo, son recomendaciones. Estos 80 centímetros es porque el empaque de grava ya tiene una granulometría especificada como para servir como material filtrante. Entonces, eso nos sirve para que mejore el ingreso del agua al pozo, en esencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en este tramo, sobre la rejilla, va a haber agua, sí va a haber agua, porque el nivel freático está más alto. Entonces, dejas un material que genere una mejor filtración para que pueda el agua llegar a la rejilla más fácilmente, etcétera, etcétera. O sea, la rejita tendría que en sí ubicarle a los 20,8. O sea, la rejilla tendría 16 metros. Los 80 centímetros es sobre el nivel de la rejilla, la recomendación. Yo les diría, podría ser inclusive sobre el acuífero, ¿no? Obviamente es más caro colocar el empaque de grava que colocar el estabilizador, porque el estabilizador solo es material en un rango pequeño que lo botas y ya. Pero el empaque de grava te toca mandarlo a fabricar, ¿no? A Pero tamizar. Inge, eso le digo, o sea, la rejita en este caso iría en donde, justo al final del acuífero o sobre los 0,8 metros. La rejilla en este caso estaría 2 metros sobre el final del acuífero, porque me dijeron ustedes que le pongamos mediado. Entonces, como el tamaño de Sí, la rejilla son 16 metros, yo dejo 2 arriba y 2 abajo para poder cumplir con el 80% que nos piden como mínimo. ya. Sí, estamos clarísimos ahí. Sí, ¿Alguna otra duda? Bueno, nos hemos demorado un poquito más de lo que esperaba. Entonces, yo creo que sigamos unos 10 o 15 minutos y después hacemos las preguntas a ver cómo están para lo del examen a manera de tutoría, sí. Porque tengo que avanzar un poquito en lo que es sistemas de bombeo porque estoy en una clase y media creo atrasado. Entonces vamos a pasar de tema y ahora vamos a hablar de sistemas de bombeo. Un sistema de bombeo tiene como objetivo principal elevar el nivel del agua, ¿sí? O la línea de gradiente hidráulico, generar impulso al flujo para llevarlo de una zona de menor altura a una zona de mayor altura. Utilizamos nosotros en distribución, en sistemas de distribución de agua potable, cuando la planta de potabilización se encuentra a un nivel más alto que la obra de toma, entonces no se puede generar un abastecimiento para gravedad. También se utiliza cuando tenemos tanques elevados, como por ejemplo, si este es el tanque elevado y aquí se encuentra la ciudad, ¿por qué creen que podríamos usar un sistema de bombeo? Para aumentar la presión con la que llegue el agua. Puede ser para aumentar la presión con la que llega el agua colocando una bomba aquí, ¿sí? Si es que la ciudad se encuentra muy lejana al tanque y necesitamos dar más presión, perfecto. Y en otro caso que es, yo diría, mejor opción, cuando queremos llenar el tanque de agua, ¿sí?
nos pueden darse sus dos casos, la bomba antes del tanque o la bomba después del tanque. ¿Cuál es la ventaja de poner la bomba antes del tanque? Que nosotros cuando ponemos la bomba antes del tanque, podemos decir, bueno, en el agua se consumen 10.000 metros cúbicos, entonces yo cuadro para tener las bombas prendidas, no sé, media hora ahorita, media hora después de una hora, después yo ya puedo armar mi cronograma de funcionamiento de las bombas. Mientras que si yo coloco las bombas después del tanque, yo dependo de cuánta cantidad de agua utilizan en la ciudad y a qué hora. Entonces puede que haya horas donde yo tengo que tener todas las bombas prendidas, trabajando todo el tiempo, no sé, 2, 3 horas seguidas, y puedo tener horas donde esté totalmente parado el sistema porque no hay un buen consumo de agua. Entonces, personalmente yo les diría que es mejor colocar la bomba antes del tanque. ¿Sí está claro esto? Ujú. Yo más o menos le entendí que antes de la bomba era porque puedo armar el cronograma del funcionamiento de las bombas, pero el poner después de la bomba, ¿cuál era la diferencia? A ver, cuando yo pongo antes del tanque, yo le estoy llenando este tanque. Entonces yo puedo programar mi llenado del tanque en función de un consumo típico de la ciudad. Entonces puedo decir, mm, les pongo a trabajar a las bombas, no sé, cada hora. Si está trabajando una hora, después descansa. Trabaja una hora, descansa. O si tengo 3 bombas, le pongo a trabajar a una un rato, después a otra, después a otra. Eso es mucha ventaja en cuanto a mantenimiento de las bombas. ¿Por qué? Porque yo ya puedo programar cuánto tiempo están prendidas y cuánto tiempo están apagadas. Mientras que si le pongo después, yo dependo de los requerimientos de la ciudad. Entonces pongamos 9 de la mañana, todo el mundo, no, más bien dicho 7 de la mañana, todo el mundo se está bañando. Entonces los requisitos de agua van a ser altos. Entonces todas las bombas prendidas entre 6:30 y 9 de la mañana, sin parar. Ah, ya lo entendí. O sea, Ujú. antes tendría yo mi propio almacenamiento un poco. Exacto. Acá también vamos a Ah, tener ya. propio almacenamiento, pero los requisitos de la población van a obligarme a dar más o menos caudal. ¿Sí? Ajá, me Entonces darían eso es menos caudal. importantísimo. Ajá. Ay, Entonces eso depende también de la posición relativa del tanque con la ciudad, ¿no? Entonces, ahí preferiblemente, yo creo que es recomendable el sistema que tenga bombas antes del tanque elevado. Entonces, las estaciones de bombeo dependerán, cuántas estaciones de bombeo tenga, dependerá de la longitud que voy a manejar, de la cantidad de altura que yo debo elevar el agua, del caudal que debo llevar, etcétera, etcétera. Y en esencia, una estación de bombeo es una estructura en donde yo voy a colocar la bomba y voy a elevar el fluido de un nivel energético más bajo a un nivel energético más alto. ¿Dónde van a estar estas estaciones de bombeo? Pues en abastecimiento de agua potable, en alcantarillado también se lo puede utilizar, en sistemas de riego, en sistemas de drenaje y en plantas industriales. Nosotros, por el tema que estamos viendo, nos enfocaríamos en abastecimiento de agua potable. En la bomba siempre vamos a tener un lado de succión y un lado de impulsión. El lado de succión es el lado que se encuentra antes de la bomba, ¿sí? El lado de impulsión es la zona donde está todo el equipamiento después de la bomba. Cuando nosotros tenemos una bomba a succión, tenemos obviamente un tramo de succión de tubería. Cuando tenemos una bomba de succión positiva, lo que tenía por aquí el gráfico, no lo he puesto, que eso ya lo vimos en hidráulica aplicada. La succión positiva es cuando la bomba está bajo el tanque. Aquí está mi bomba. Yo hablo de succión positiva. ¿Por qué? Porque bajo ciertas condiciones, por ejemplo, si una válvula que yo tenga aquí está con un porcentaje de cierre alto, yo puedo tener que se genere un efecto succión aquí debido a que la bomba chupa y el conducto, como tiene una válvula cerrada, no puede abastecerle, entonces puede generar succión. Entonces también se conoce como lado de succión. Y en las bombas sumergibles solo tendríamos el lado de la impulsión porque obviamente ahí la bomba se encuentra dentro del agua. Entonces, como recuerdan, lo que vimos en hidráulica aplicada, el esquema más simple de un sistema de bombeo es un reservorio en la parte baja, un reservorio en la parte alta, coloco una bomba, esta sería una bomba de succión negativa, ¿sí? Porque se encuentra sobre el nivel del agua,
Se produce un tramo de pérdidas hasta llegar a la bomba, genera el impulso a la bomba y se producen las otras pérdidas hasta que el nivel de energía termine en el nivel de agua en el reservorio 2. Este es el esquema básico o más básico de bombas. ¿Qué me dicen? ¿Todos se acuerdan de esto? Sí, bueno, más o menos. Si hay dudas, me avisan, pero como esta es materia de hidráulica aplicada, yo espero que ya lo manejen. Entonces, en esencia, como les digo, ajá, ¿Cuándo había succión positiva y cuándo succión negativa? tengo un gráfico. Acá nosotros tenemos un gráfico. No sé cómo se llama. Este es un gráfico donde se lo puede observar de manera más fácil. Succión negativa es cuando la bomba se encuentra sobre el nivel del agua. ¿Por qué? Porque aquí obligatoriamente la bomba tiene que generar una presión de vacío que produzca que el agua llegue hasta la bomba para después poder impulsarla. Y hablamos de succión positiva cuando la bomba se encuentra por debajo del tanque, en donde bajo condiciones normales el agua va a llegar por sí sola a la bomba, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, si es que el conducto es muy pequeño, como les dije, si yo tengo una válvula que está cerrada a un porcentaje alto, esta agua no iba a llegar de manera adecuada a la bomba. Entonces, si la bomba empieza a requerir más agua, porque siempre aquí se va a generar un efecto succión, que es el que produce que la bomba ingrese, que el agua ingrese a la bomba. Entonces, si es que el flujo no llega en la cantidad que necesita la bomba, aquí también se puede producir un efecto de succión. Por eso se le llama succión positiva, porque tenemos una altura positiva a favor, pero puede generarse un efecto succión. Y en realidad aquí siempre se genera un efecto succión pequeñito para que el agua ingrese a la bomba, ¿sí? Pero si es que ese efecto, debido a la cantidad de agua que llega, empieza a incrementarse, se puede producir el fenómeno de cavitación en esta zona. ¿Está claro? Por eso la diferencia del nombre. Sí, gracias. Listo, entonces, para que recuerden, la altura de bombeo va a ser igual a delta Z, que es la diferencia de nivel entre los dos puntos que yo quiero elevar el agua, más las pérdidas, que es sumatoria de HF más HM. Estas pérdidas son por fricción y pérdidas menores. Entonces, la altura de bombeo puede determinarse como delta Z más un coeficiente que depende de las pérdidas por fricción por el caudal al cuadrado, más un coeficiente que depende de las pérdidas menores, aquí es HM, perdón, por el caudal al cuadrado. Entonces, podríamos decir que la altura de bombeo también es delta Z más un coeficiente de pérdidas por caudal al cuadrado. Entonces, eso también me imagino que está claro, porque es materia que ya se la vio, ¿no es cierto? Esta es la ecuación para determinar altura de bombeo. Entonces, lo mismo, para yo poder determinar la potencia de una bomba, utilizo esta ecuación de acá, en donde tengo la gravedad por la densidad, por el caudal y por la altura de bombeo sobre la eficiencia. La eficiencia depende del tipo de bomba. Y recuerdan en bombas cuánto más o menos tenemos de eficiencia. No era 75%. Podríamos decir que entre 50 y 70% son valores bastante típicos, ¿sí? Entonces aquí están las dos ecuaciones que se suele ver. La primera, 981 por 1000, ¿sí? Usando la densidad como 1000 para obtener la respuesta en vatios. Y más común es generar 9.81 por el caudal por la altura de bombeo sobre eficiencia y tendríamos la respuesta ya en kilovatios directamente. Todas son válidas. La idea es que utilicen ustedes la que, la que quieran en realidad, pero teniendo en cuenta que las unidades deben ser consistentes. Entonces,
Bueno, la potencia que transfiere el agua va a estar en Newton metro por segundo. Nosotros preferiblemente vamos a encontrar en el mercado potencia de bombas nominal en HPs, ¿no es cierto? Y en vatios. Entonces, la nomenclatura principal va a ser en HP. Si recuerdan, un HP equivale a ¿cuántos vatios? ¿Alguien recuerda? 1.34 vatios. Kilovatios, perdón. Y lo que es lo mismo, 0.75. ¿Recuerdan esto? ¿No? ¿Qué me dice? No hay. 0.75 es la inversa, ¿no? 1 sobre 1.34. Entonces, si yo tengo una bomba de un HP, a ver, no, perdón, aquí les puse. Si yo tengo una bomba de un HP, ¿a cuánto equivale? A 0.75 kilovatios. Ahí está. Un kilovatio corresponde a 1.34 HP. Entonces, por otro lado, tenemos el peso específico en newton por metro cúbico, el caudal en metros cúbicos por segundo y la altura de bombeo siempre en metros. Aquí les he puesto varios coeficientes. Esto para que los tengan a la mano, siempre vale la pena tener los coeficientes a la mano. Tenemos coeficientes de pérdidas coeficientes de fricción, perdón, de Manning para varios elementos con su equivalencia de coeficientes de Hazen-Williams y la rugosidad absoluta que nos sirve. ¿Para qué nos servía? ¿Para qué ecuación nos servía la rugosidad absoluta? Para calcular las pérdidas. Para calcular la pérdida con la ecuación de Darcy-Weisbach, la fórmula universal. ¿Sí? Entonces, yo creo que este cuadro es bastante interesante porque tiene la comparación entre los tres para diferentes materiales, en donde están los principales, ¿no? Hierro fundido, concreto, acero, acero galvanizado, acero esmaltado, acero nuevo, remachado, plástico PVC, que son las, yo diría, las más utilizadas. Y lo mismo. Aquí les he puesto accesorios, hay algunos valores del coeficiente K para accesorios. Esta es materia de hidráulica general, espero que algo se acuerden. En hidráulica general ustedes veían los coeficientes K, ¿no es cierto? Que para determinar las pérdidas menores se los multiplica por la carga de velocidad. Entonces tienen coeficientes para válvulas, para accesorios, para reducciones, para ampliaciones, etcétera, etcétera. ¿Sí recuerdan ustedes todo ese manejo? Sí. Ya. Entonces esto simplemente por acordar. Igual por hacerles un recuerdo, un recordatorio, las bombas centrífugas son las bombas más comunes. Este es un ejemplo típico en donde nosotros tenemos la entrada de agua por acá, la salida de agua por acá arriba. ¿Sí? Esta es la voluta es el espacio en donde se genera la rotación del rodete, que es este de acá, que tiene a la vez que son las especies de aspas que generan el movimiento del agua. Entonces el esquema básico de funcionamiento de una bomba centrífuga, que como les digo son las más comunes, son las de mejor precio debido a que son las más comunes. Y aquí les he puesto una bomba sumergible en donde ustedes pueden ver este tipo de bombas sumergibles no son las mejores. Las mejores son las que se presentan como tipo lápiz, como la que tenemos aquí. ¿Por qué? Porque estas suelen tener sus componentes en acero inoxidable, mientras que esta de acá tiene componentes plásticos. Entonces,
funcionan bien las plásticas, pero no aguantan tanta presión y no son no tienen tanta calidad como las de acero inoxidable. Entonces, estas son las mejores opciones, pero obviamente su costo es considerablemente más alto. Simplemente como una comparación, el costo de una bomba tipo lápiz de un HP, bomba italiana Pedrolo, deberá estar alrededor de 550, $600, mientras que una bomba centrífuga de un HP igual italiana Pedrolo deberá estar alrededor de unos $350. Entonces el costo casi que es el doble. Entonces hay que tener en cuenta que eso también influencia bastante en la decisión si utilizar o no este tipo de bombas. Lo mismo, aquí les he puesto ciertas equivalencias. Este cuadro también me parece súper bueno porque tienen las equivalencias de unidades para presión dentro de un conducto, en donde el que más vamos a utilizar nosotros sería el metro de columna de agua y el kilo por centímetro cuadrado, ¿sí? Entonces aquí tienen las equivalencias. Normalmente en muchas de estas tablas no hay la equivalencia en metros de columna de agua, y ahí viene la relación de dónde sale esta unidad de metros de columna de agua, pues la presión que ejerce un cubo de 1 por 1 lleno de agua sobre el suelo, que es una presión igual a 1 tonelada por cada metro cuadrado que tenemos de área en el suelo, ¿sí? Entonces, 1 tonelada por metro cuadrado va a equivaler a 1 metro de columna de agua, ¿sí? Entonces, 1 kilo por centímetro cuadrado equivale a 10 metros de columna de agua. Esto como una explicación bastante básica, como un recordatorio más bien dicho, porque ya lo vimos en hidráulica aplicada. ¿Sí está claro si recuerdan todos esto? Sí, Sí, Inge. Ya. Entonces son datos bastante útiles, bastante importantes que deberían manejar. Y después hablamos siempre de las líneas características de la bomba, que si recuerdan ustedes, las líneas características se enfocan en relaciones, cuando hablamos de la bomba respecto al caudal, ¿sí? Y teníamos nosotros la línea que relaciona potencia respecto al caudal, la línea que relaciona altura de bombeo respecto al caudal, y la línea que relaciona eficiencia de la bomba respecto al caudal. ¿De dónde nacen estas líneas? Pues de la ecuación de la potencia, ¿no es cierto? 981 por caudal por altura de bombeo sobre la eficiencia. Entonces nosotros en esencia tenemos estas líneas en función de los datos del fabricante, pero por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo una potencia constante? ¿Cómo se relaciona la altura de bombeo y el caudal? Nos da esta línea de acá. Si relaciono con una altura de bombeo constante, ¿cómo se relaciona la potencia y el caudal? Esta línea de acá. Y es un poquito más difícil el análisis de eficiencia porque este análisis de eficiencia depende ya de cómo varía la eficiencia de la bomba en función del caudal, y esto obviamente lo saca el fabricante en sus laboratorios. Entonces, esas son las líneas que se conocen como líneas características de la bomba, ¿sí? Vienen dadas por el fabricante, como lo vemos aquí, en función del modelo de la bomba, la velocidad de rotación de la bomba y del diámetro que tiene la bomba. Todos estos datos los da el fabricante. Aquí les pongo como a manera de un ejemplo cómo el fabricante presenta sus líneas. Entonces tenemos las características de la bomba, aplicaciones, observaciones, especificaciones técnicas en cuanto a diámetros, a pesos y a materiales en muchos casos. Siempre un gráfico de la bomba, la serie y las líneas características. Entonces, si ustedes ven, las líneas características van a variar en función del tamaño de la bomba. Aquí tenemos, por ejemplo, una bomba de 7.5 HP, acá una de 5, acá otra con un modelo diferente con 5 HP, otra de 3 HP y una de 2 HP. Entonces vemos cómo se relaciona normalmente la altura de bombeo con el caudal. ¿Por qué? Porque normalmente yo ya defino cuál va a ser mi potencia. Yo digo, voy a usar una bomba de 7.5 HP. Entonces me voy al fabricante, veo 7.5 HP,
Yo quiero generar una altura de 140 metros, de 100 metros, perdón, está de acá, 100 metros, perfecto, me cumple. Sí, ¿cuál es el caudal máximo que yo puedo llevar? Alrededor de entre 45 y 50 galones por minuto. Entonces ese es el proceso que yo debo seguir para definir el tipo de bomba que voy a utilizar. Acá tenemos las líneas características para las mismas bombas, pero separadas, incluyendo la eficiencia, ¿sí? Y después, cuando yo ya tengo un poco definido mi sistema, yo busco este tipo de curvas en donde yo tengo para una misma bomba, por ejemplo, ¿qué sucede si yo cambio el diámetro del impulsor? Miren, el rango que da este fabricante es entre 110 milímetros a 149 milímetros. Entonces, obviamente, si yo pongo un diámetro menor, la forma en que trabaja la bomba va a ser menor. Si yo pongo un diámetro mayor, va a trabajar con mayor caudal y mayor altura de bombeo. Entonces, yo genero esto en función de lo que se conoce como las leyes de afinidad, que también lo vimos en hidráulica aplicada, pero el, el fabricante me lo va a entregar de esta manera. Entonces yo decido, en función de la altura de bombeo y el caudal que quiero manejar, cuál combinación me corresponde o cuál me sirve de mejor manera. ¿Sí está claro eso está ahí? Sí. Como les digo, paso un poco rápido porque esto ya es materia que ya se lo he visto. Y bueno, creo que ya se me fue el tiempo. Vamos a dejar ahí, justo antes del punto de operación de una bomba, para poder seguir la revisión. Ahora sí, a manera de tutoría, quisiera ver cómo están, si tienen dudas, si quieren revisar algo más, si, eh, no sé, tienen alguna duda en cuanto al examen o algo por el estilo. Dije, no habría la posibilidad de hacer la tutoría mañana, que tenemos un poco más de tiempo, porque ahorita tenemos solo 10 minutos. Y mañana sí podríamos tener un chance más porque no tenemos clase después de la suya. Pues que lo que pasa es que yo tengo con el otro curso, ese es el problema. Yo podría decirles que me demoro unos 10 minutos o 15 minutos, Si pueden, dije, por pero podríamos Dije, probar. oye, una pregunta, ¿hasta qué parte va a ir el examen? O sea, ¿ya esto de bombas diría o ya no? Lo de bombas, aunque sí Es que debería es bien ser largo pues, esto de bombas con las líneas y todo. el otro jueves, sí, sí debería ser hasta lo que veamos mañana, que sería de bombas prácticamente. Ah, es que esto de bombas es full largo por justo las curvas y todo. O sea, hasta poder escoger el equipo y es Bueno, no entraría algo tan tan profundo fuerte de para el bomba. examen. Sí, en la teórica, en la prueba teórica sí habría que considerar conceptos principales, pero no nada demasiado rebuscado. Yo sé que ahorita sí tenemos varios temas, claro, esta unidad es bastante larga. Sí, porque tenemos que ver, o sea, desde captaciones creo que sería, o desde un Desde poco antes tal vez. antes de captaciones, claro. O sea, es que sí, porque ¿con qué iniciamos esto? No me acuerdo, pero, o sea, sí, justo lo que seguía era prácticamente inmediato captación. Claro, Porque al anterior vimos hasta características, legislación y eso. Un no, poco de estas pues diapositivas. bastante más llegamos. Me parece que en la primera llegamos hasta lo que es dotación bruta. A Hasta dotación partir de la de, población. ajá, a partir de dotación bruta sería. Pero bueno, ese ejercicio sí era bastante más fácil. Ahora tendremos lo que son la toma directa, tenemos los pozos normales, los pozos profundos, que serían los temas para ejercicios. De ahí en el resto, la teoría, yo les diría que es bastante, bueno, la teoría sí es bastante simple, pero sí es un poco tediosa. O sea, ahí se vuelve un poquito complicado. Pero, claro, lo que me preocupa es que después, para el tercer examen, ya vamos a tener el restante de, de agua potable, que todavía faltan un par de temas. Ahí me falta todavía ver. Déjenme ver. En agua potable me falta ver
Conducciones. Me falta ver tanques de reserva. Sí, redes de distribución y tanques de reserva, que sí también tienen una cantidad más o menos importante. Y de ahí la mitad, por lo menos, de alcantarillado iría para el tercer trimestre. Entonces, yo sí preferiría tomarles bombas en este, porque en el tercero, si no va a ser muy, muy variados los Sí, temáticos. sí creo que está mejor, porque en el otro con lo que tiene red de alcantarillado, o sea, la red de distribución y eso no es tan Exacto, largo de esta unidad como el resto, porque el resto sí, como el en la resto. tercera unidad después les genera bastante confusión a veces, porque hay conceptos similares, pero son aplicados para alcantarillado. Entonces yo les diría, sí, toquémonos hasta sistemas de bombeo que va más relacionado a lo que es agua potable y les va a generar menos dudas en el tercer examen. Porque ya el Sí, último examen realmente no es problema porque es solo alcantarillado. Pero el tercero sí es un mix de varias cosas diferentes. Sí, yo creo que mejor quedemos hasta lo que vemos mañana, que yo espero que sea todo lo de bombas dentro de este trimestre. y entonces seríamos la tutoría también el día de mañana. Vamos a hacerle ahí sí un conversatorio, pero evalúe si tienen dudas, si hay algo que no les haya quedado claro. Y los ejercicios no es demasiado, pero es un poco más complicado que el primer trimestre, porque en realidad el primer trimestre era un regalo. Yo creo que ustedes sí lo tomaron y realmente les fue bien. En el otro curso sí me preocupa, porque en el otro curso bastante gente tiene mala nota y el ejercicio para mí fue un regalo. Así que por ese lado con ustedes no me preocupo. Inge, disculpe, ¿y el trabajo que estaba, para cuánto sería? Les puse para cuándo les dije a ustedes. Creo que estaba para hasta mañana y hasta el viernes, creo que era. Ujú. Pero ya me preocupé que no le tienen visto. Bueno, dejémosle para el lunes, este lunes, para que Dije, disculpe, puedan hacer. ¿dónde había que subir? Solo había que subir una persona del grupo, ¿verdad? Ujú. Sí, donde Ahí, dice trabajo 2 en la ahí. unidad 2. Ya, gracias, Inge. Ya, Inge, gracias. Inge, ese trabajo 2 no estaba habilitado para subir. Yo le subí en el que decía trabajo tercer parcial. A ver, 2 segundos más para revisar. Y entonces, entre estos días va a subir las clases de la anterior semana y ya está. Sí, 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 Listo, eso ya Inge, lo gracias. subo. Inge, ahorita le subí en uno que dice consulta unidad 2, porque el que dice trabajo 2 no estaba habilitado. Ahorita ya les habilité el Ajá, está del restringido. trabajo. Pónganle en ese. Sí, he estado hasta el 6 de abril, se ha quedado como fecha. Ese Ya, sí, Inge, gracias. sí. Ya, entonces ya le cambio, Inge. Gracias. Ya, perfecto. Listo, entonces mañana ahí conversamos y generamos una tutoría, ¿sí? Gracias, Revisen si hay Inge, que esté dudas bien. y ya estaríamos. Un buen día para Gracias, Inge. todos. Nos vemos. Gracias, Inge, igualmente. Listo, chao.